tv/la-resistencia. Y justamente hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo, no solamente para todos nuestros seguidores del Perú que nos siguen, sino para toda Latinoamérica y para toda América del Sur y para todo el continente, justamente. ¿Qué es lo que sucede? Como bien sabemos, el domingo va a haber elecciones en Perú y hay dos candidatos enfrentados en las urnas, Pedro Castillo por un lado y Keiko Fujimori por otro. Y como principal nos parece de suma importancia entender, si podemos silenciar el micrófono que se escuche la moto, me parece de suma importancia entender qué es lo que propone cada candidato y por qué hay tanta discusión y está tan pareja las cuestiones electorales, que ya las vamos a estar tocando un poco más adelante. Para entender un poco, Pedro Castillo, un candidato claramente de izquierda fuerte, por más que muchos digan que no es una izquierda progresista, una de sus campañas vamos a ver que es progresista claramente y que está alineado a todo el progresismo internacional, pero para dar las propuestas concretas, las cuales se ha basado su campaña, tenemos, por ejemplo, que quiere incrementar el PBI de la educación del 3,5 al 10%, por ejemplo, quiere un Perú libre de analfabetismo. Y hay un dato acá de color que me parece importantísimo, que luego obviamente lo vamos a ir retomando a medida que vayan hablando los demás compañeros que están siempre, Horacio Houston, Heladroso, Ramiro y Lion, que es, por ejemplo, la incorporación de 50.000 maestros nuevos. Que esto, si desde mi punto de vista, si lo sumamos al incremento del PBI, no va a ser para un Perú sin justamente analfabetismo, sino va a ser para un Perú adoctrinado totalmente en estas ideas, como ya sabemos que casi siempre sucede con la cuestión de la educación pública y el adoctrinamiento estatal. A su vez, dentro de la salud, propone un aumento del presupuesto y un dato de color que propone, porque los fundamentos que él da y que todo su equipo da principalmente, es que el aborto tiene que ser una campaña de gobierno muy fuerte, porque los países prósperos no pueden tener una natalidad del 2 o 3%, que es en lo que está rondando actualmente el Perú. Dato concreto que justamente lo leíamos dentro de los fundamentos que difundía su equipo de campaña. A su vez, referido a la corrupción, que es un punto muy pegado para Pedro Castillo, él ha dicho que la corrupción no es por un problema que falta meritocracia o algo, sino que es algo natural y es parte de la génesis de la política misma. A su vez, quiere descentralizar el Ministerio de Economía y las Finanzas, uno de los puntos también fuertes, y otro punto, el cual ya estamos viendo en distintas zonas de la región, y como en su momento empezó Hugo Chávez, quiere realizar un cambio constitucional con un enfoque, con palabras claramente bien progres y bien zurdas, como la vamos a decir nosotros, con un enfoque solidario, un enfoque nacionalizador, justamente de nacionalizar empresas, que ya vamos a tocar ese punto, mediante una asamblea constituyente, muy parecido a lo que pasó en Chile hace un par de semanas, claramente, muy parecido a lo que pasó en Venezuela también. Y luego, para completar un poco las propuestas económicas de Castillo, es nacionalizar empresas relacionadas a la minería, al petróleo, a toda la energía se genera mediante el agua, la hidroeléctrica, perdón, gas y también las comunicaciones, a su vez sumando que quiere expropiar o nacionalizar, como él le llama, porque él dice que expropiar no es lo que nacionalizar no es lo mismo que expropiar, un juego de palabras estúpido que quiere hacer la izquierda para que la gente no lo compare con el famoso video de Chávez diciendo expropiese. Justamente también tiene intenciones de expropiar las grandes cadenas como pueden ser Falabella, distintas aerolíneas y empresas muy importantes. Enfrente tenemos justamente a Keiko Fujimori, que está totalmente en contra del confinamiento y propone un mayor rango de libertad con toda esta cuestión de la pandemia. Eh, a su vez, aumentar el presupuesto de la salud, eliminar, en la cuestión de la educación propone dos cuestiones muy importantes, y es modificar un poco la currícula que se viene dando desde la educación estatal del conflicto de los grupos del terror. Ya sabemos a qué grupos nos estamos refiriendo con estas palabras debido a la censura que sufrimos tanto de YouTube como de Twitch. También propone justamente modificar la currícula relacionada a ideología de género con intenciones de evaluar sacarla. Acá hay que ver un poco también las coaliciones políticas que se terminen formando. También quiero optimizar el 60% de los colegios, un fortalecimiento de la Policía Nacional y aumentar las penas para la corrupción, justamente. El fujimorismo en segunda vuelta, para recordar un poco los datos electorales que viene teniendo, en el año 1990 ganó con el 62,3%, en el 95 con el 64,4%, en el 2000 con el 74,3% y en el 2011 perdió con el 48,6%, en el 2016 perdió por el 49,9% de los votos.
Ahora mismo, según todas las encuestas que ya hemos difundido y demás cuestiones, habría un empate prácticamente técnico, voto a voto, según las grandes encuestas y la gran mayoría. Hay otras que le dan una ventaja muy grande a Keiko y otras que le dan una ventaja muy grande a Pedro Castillo, que desde mi punto de vista totalmente humilde, no creo que el resultado sea una diferencia tan amplia como algunas encuestas dan de hasta 15 puntos a favor de Pedro Castillo. Yo considero que va a ser como la gran mayoría lo están determinando, también viendo los actos electorales y demás, que va a ser voto a voto para ver quién va a ser el próximo presidente del Perú. También un dato muy importante que me parece que justamente para analizar es que en el padrón del Perú, cuando uno se pone a ver qué región es la que más influye por los votos, por ejemplo, para pasárselo a la gente de Argentina que nos está viendo, la gente de Argentina sabe que lo que más influye es el voto de provincia de Buenos Aires, que es casi el 50% del padrón electoral. En el Perú tenemos que Lima es el 34,7, donde estaría Keiko Fujimori encima de Pedro Castillo, lo cual le podría facilitar un poco la victoria. Luego es la costa norte con el 15,9 y luego el oriente con el 11%. A su vez hay que recordar los debates electorales que han habido, en los cuales todo el mundo concuerda, la gran mayoría de las personas, de que Keiko y su equipo de campaña han tenido un mejor rendimiento en los debates electorales. Y para recordar un poco por qué está en esta situación el Perú y por qué también hay tantas dudas de qué es lo que va a pasar, cabe recordar la cantidad de candidatos que había y prácticamente el empate técnico que hubo en primera vuelta, con Castillo con 18,92 puntos, Keiko Fujimori con 13,41 y López Alea con 13 puntos. Justamente ahora sí, si les parece, chicos, no sé quién quiere ir, Horacio, Nera, Ramiro, Lion, manéjenlo ustedes ese tema. A mí me gustaría hacer una pequeñísima observación antes de dar paso a los demás, porque hay mucho para desarrollar, por eso quiero hacer esta pequeña intervención, escucharlo, si queda algo sin decir, vuelvo a intervenir, porque estaba observando hoy día el cierre de campaña de Castillo y, bueno, ciertamente fue un cierre bastante masivo, hay que reconocer y no les obliga que no es una figura poco convocante, de hecho es una figura que claramente rompe con todas las estructuras posibles de análisis, digamos. O sea, no es esa suerte de campesinado humilde que votaría por una derecha republicana en Estados Unidos, muy por el contrario. Incluso ciertos espacios, perdonen la expresión, podemos decir conservadores, no estoy refiriendo a que sea un conservatismo puro, hasta podrían verse reflejados en alguna campaña tentadora por parte de Castillo, que se ha mostrado en principio opositor a las agendas de género, el control de natalidad y en una suerte de pro-nacionalismo. Ahora, ciertamente que no es lo mismo una derecha patriótica al estilo de Abascal a un nacionalismo de izquierda, un nacionalismo socialista al estilo Chávez. Hay un mar de diferencias. Ahora, lo que sí quiero destacar, y ya luego hablaremos próximamente de un análisis mucho más profundo, pero antes de hacer un análisis en torno digamos, al fondo de las ideas que están en juego, lo que propone Castillo, de hecho, es muy consecuente con toda su trayectoria política. Recuerden que es un hombre muy humilde, o sea, creo que que sus padres tuvieron 9 hijos, si mal no me equivoco, que se ha desempeñado siempre en la vida gremial, que ha sido un maestro rural, o sea, ¿por qué creció tanto? Y bueno, porque políticamente antes hubo una suerte de centro, de extremo centro, ni siquiera ni de izquierda ni de derecha, un extremo centro, que fue PPK, más preocupado por salvaguardar su propio peculio que por hacer lo que debía hacer, que era aniquilar por completo a la izquierda. Entonces, ya en el 2017 empieza a crecer la figura de Castillo. Y cuando empieza a crecer la figura de Castillo, es justamente por la enorme tibieza que tanto caracteriza a algunos gobiernos de América Latina que permiten luego el ingreso de la izquierda. Porque cuando yo escucho a alguien que dice ni de izquierda ni de derecha, lo primero que pienso, de izquierda. O ya sea porque es una izquierda de closet, o ya sea porque es funcional a la izquierda, que es lo que demostró PPK al permitir el ingreso de Castillo. Ahora, en esta campaña hay un par de cuestiones que no se han notado, más allá de lo que vienes a plantear vos, Nicolás, con tu gran análisis en torno a las propuestas. Pero hay un par de factores que no podemos dejar pasar por alto. Primero, el apoyo explícito de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso, de hecho, tiene una particularidad, que no es como cualquier otro grupo terrorista, como podría ser Montoneros o como podría ser la Tupac Amaru, que en Uruguay medianamente parecieran que
se han convertido en pequeños burgueses. De hecho, Sendero Luminoso sigue actuando en forma bélica el día de hoy, emulando lo que hasta no hace pocos años atrás también era la forma de actuar y la praxis propia de las FARC. Entonces, allí se está viendo que todavía sigue funcionando una suerte de narcosocialismo que tiene cooptado al campesinado y que lo mantiene embrutecido y lo mantiene rehén de estas ideas propias de Mao. ¿O cómo creen que fue el gran salto adelante si no fue la sobreexplotación en primer orden del campesinado para luego establecer el orden socialista que le iba a permitir a China insertarse en el mundo? Y ese es el camino que intenta explicar este señor Castillo, porque tiene el apoyo directo de Sendero Luminoso. Y alguien me diría que es una suerte de vaticinación muy osada la que estoy haciendo yo. En todo caso, yo los invitaría a que vean uno de sus últimos discursos, si acaso se animó a condenar a Sendero Luminoso por el horrendo crimen cometido en uno de los pequeños poblados que hay en Perú. Entonces, las ideas del Castillo son ideas maoístas, ni siquiera son ideas socialistas o de una socialdemocracia o de una centroizquierda, son ideas maoístas y por lo tanto legitiman la violencia, legitiman toda forma de coacción en pos de su ideología. Eso como primer punto. Como segundo punto, hay que considerar que muchos han creído que su agenda es una izquierda pura y dura, pero no hay que olvidar que parte de su electorado proviene de Verónica Mendoza. Y no hay que olvidar que parte de ese electorado de Mendoza también va a fogonear ciertas modificaciones, porque casi que pareciera un discurso, digamos, de una izquierda ortodoxa. Y uno diría, bueno, en todo caso, Perú quedaría en un espacio aislado, una suerte de Cuba, donde uno se solidariza con sus ciudadanos, pero que no representa a grandes rasgos un peligro para la región, allende de la exportación de terrorismo que generó Cuba, allende de ese fenómeno. Lo que quiero marcar es, no quedarían en un espacio aislado como una suerte de Corea del Norte, sino que también implica el posicionamiento de Castillo como presidenciable, que esas agendas progresistas que, insisto, en su momento estuvieron fogoneadas por Mendoza, van a ser parte de la gestión de su gabinete. Entonces, hay muchas campañas que todavía no han salido a la luz. Y aquí aparecen lo que en principio muchos dirían, no es una persona a favor de las agendas de género, es un progresismo netamente de izquierda. Cuidado que no están así. Cuidado que no están así, porque nunca gobierna el presidente solo y si no vean la fatídica experiencia que tuvo internamente el gabinete de Piñera. Para dar otro ejemplo, quizás más tirado, entre comillas, a la derecha. Ahora, esto es lo que podría decir, no me quiero extender en el uso de la palabra, sí le cedo la palabra a los compañeros, pero quería hacer este análisis porque muy bien has planteado, Nicolás, la figura de Castillo enfrentada a Fujimori. Si hay tiempo voy a hablar un poco respecto a Fujimori, pero quiero decir, no es solamente esa suerte de panfleto que muchos han visto y que muy bien has marcado vos, Nicolás, en todo lo que es el plantel electoral, sino que también va a abastecer muchos votos de izquierda que van a ir coaccionando la legitimidad del gobierno de Castillo. Nera. Ramiro, no sé si Bueno. Ramiro quería hacer un Sí. comentario. Comento, sí, el tema, aparte de todo lo que han dicho, un poco el tema de la economía, ¿no es cierto? Centrándonos más ahí, me llama la atención que hayan propuesto en Perú un programa, que se conoce como Ideario y Programa, un documento que son de 77 páginas, escrito por Vladimir Cerrón. Este documento, ¿no es cierto?, detalla todo lo que las ideas, digamos, en las que se van a enfocar para llevar adelante la economía de Perú. Y otra vez volvemos a ver estas ideas antiguas, anticuadas, inaplicables, y encima cometen como el pecado de decir lo que van a hacer, ¿no es cierto? Siempre es como un error, ¿no es cierto? No sé si es un error o es porque son idiotas, es algo muy confuso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estos partidos de izquierda maoístas, de ultramarxistas, ¿no es cierto? Porque dicen que para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista. Literalmente es como así lo nombran en el programa, ¿no es cierto? En este ideario y programa. Y que decirse de izquierda
si no nos reconocemos marxistas-leninistas, es simplemente obrar en favor de la derecha. Eso es una de las partes que habla en ese programa. Y ellos dicen y apuntan a terminar, ¿no es cierto?, con lo que es la deuda externa, ser un país soberano, nacionalizador. Y por ahí te llama la atención leer eso, que apuntan a eso de entrada, ¿no? Porque vos decís, estás ahuyentando, tal como pasó en Chile, ¿no es cierto?, cuando se hizo la reforma, que cayó la bolsa, cayeron los mercados. Y acá va a pasar lo mismo, pero peor, porque van a tomar el poder en este sentido si llegasen a ganar, ¿no es cierto? Y es inviable la economía de Perú con una terminología de esta forma, ya que, a ver, ¿qué es? Digamos, vos tenés que hacer tu economía, ¿no es cierto?, de una forma paulatina, no de esta forma agresiva, como la plantean, siempre la plantean así, ¿no es cierto? Y siempre terminan en o una Cuba o Venezuela, aislados del mundo, porque a mí que me puedan decir qué es lo que produce Perú, como para decir, bueno, yo me puedo deshacer de la deuda externa, no necesito vivir del FMI, no necesito vivir de ningún organismo internacional que me preste dinero, y tampoco necesito vivir, como lo plantean en Chile, ¿no es cierto?, a través de la reforma de la Constitución, y hablar de que los capitales extranjeros y los inversores extranjeros, que los inversores vendrían a ser los especuladores, ¿no es cierto?, los grandes fondos de inversión que vienen a traer su dinero y sacarlo después, cuando ellos quieran, ¿no es cierto?, con una cantidad de intereses importantes. O como nos pasó en Argentina cuando vinieron los capitales, los fondos de inversión, y en 2018 la tasa de interés en Estados Unidos se levantó en marzo-abril, y los capitales de acá nos dejaron en la nada, ¿no es cierto? Y empezamos una crisis económica que fue en el gobierno anterior. Ahora, aventurarse, como hace esta gente, en decir que se van a deshacer de todo eso cuando en su país todavía no tienen un programa de decir, bueno, vamos a producir, o qué tenemos para producir, un cambio que no es una cuestión de llegar al poder y sentirse revolucionario, como son estos jóvenes adultos idealistas, porque Castillo creo que tiene 51 años, y que no entienden nada, claramente que no entienden nada de lo que es la economía, no pueden presentar un programa de este tipo, que el mismo Castillo en la segunda vuelta, luego de que de los primeros comicios, se quiso alejar del programa de Cerrón, el programa básico, la base del gobierno, del supuesto gobierno que podría llegar a ocurrir en los próximos meses, en caso de que ganen. Y él trata de salirse de lo que tiene que ver con el tema de las nacionalizaciones, especular de que no tiene que ver con lo que dice el programa, todas mentiras, ¿no es cierto? Ya como lo dijo Nico, como lo estamos hablando, toda una farsa que hacen para que cuando llegan al poder, después se quedan con todo, ¿no es cierto? Hacen lo que quieren, como pasó, la misma farsa que pasó en Venezuela cuando decían que Chávez decía que no era socialista, por ejemplo, y quedó grabado, ¿no es cierto? Acá pasa más o menos lo mismo, nada más que en este caso son mucho más, digamos, agresivos, violentos en el discurso, tratan de moderarse para ganar un poco de votos, ¿no es cierto? Lo básico, lo de siempre. Y dicen que también quieren, el objetivo es que el 80% de las utilidades queden para el Estado y el resto para las compañías. O sea, ya quieren, digamos, apropiarse antes de llegar, ya dicen, nos vamos a apropiar de todo. Y entonces vos cuando llegás con este programa, es ridículo, si vos llegás a tener el poder, llevas al país a la ruina, a los 30 días lo llevas a la ruina, porque se te van todos, ¿no es cierto? Entonces es básico. Y lo digo, la lógica, en este caso, es que un votante no puede decir, a ver, ahí hablábamos, ¿no es cierto? Hablaba Nico de aumentar el tema de lo que tiene que ver con el PBI del 3% al 10%, educar al pueblo y toda esa mentira con la que utilizan esto, porque hay que educar al pueblo, pero no con estas barbaridades y adoctrinamientos baratos, porque hay que educar al pueblo para decir, hay que pensar, ¿no es cierto? No hay que votar a semejante impresentable que estás viendo en el programa económico que te va a hundir el país el día que asuma. Entonces, yo llamo a la lógica en Perú, a los votantes, que utilicen la lógica, en este caso, no elijan a un tipo
que te está diciendo que en las primeras horas el país te lo lleva a la ruina. Creo que es muy básico, ¿no es cierto? Es muy básico. Hay mucho más para decir, pero le dejo la palabra a los demás. Perfecto, si les parece, Lion y Nera, vamos con esta parte y luego les tengo otra pregunta también para seguir con el vivo, si les parece. Lion y Nera, en ese orden. Excelente. Si me permitieras hacer un último Sí. aporte en cuanto a las Sí. campañas, que creo que es fundamental y cerramos, Sí, obvio. pero no puede ser un tema menor, y esto quizás sea materia de análisis posteriormente, que uno de los principales deseos de Castillo en materia electoral, y lo quiero subrayar y remarcar por enésima vez, perdón por ser redundante, es una eventual reforma constitucional. Y allí va a estar en juego todo el armado político electoral que posean luego las cámaras legislativas y justamente los acuerdos a los que se llegue. Una reforma constitucional que ya se vio algunos intentos políticos y mitines en aquellos conflictos a fines del año pasado, cuando recuerden que hubo una pequeña revuelta en Lima, y que ya se vio que incluso generó un buen resultado para la izquierda fraccionaria molecular en Chile y que se está viendo actualmente en Colombia. Entonces, no es un tema menor, porque con las reformas constitucionales, y esto es algo que se vaticina, ya incluso se empieza a hablar de generar una suerte de paso en Chile hacia Bolivia. Recuerden que Perú también podría habilitar parte de su paso si hay una reforma constitucional y se cede territorio para la salida al mar de la minería en Bolivia. E incluso, cuando se haga una reforma constitucional en Perú, yo pondría y haría hincapié en dos fenómenos fundamentales. Primero, el gran peso del voto indigenista que posee la región, y esto implica zonas de reserva para una explotación privada de ciertos capitales, como puede ser para algunos la Araucanía, cuya sede tiene en Bristol, y son los que siempre se posicionan en tierras sagradas donde hay una explotación petrolífica, por dar un ejemplo, nada de teoría de conspiración, fue un ejemplo al azar simplemente, o para considerar, por ejemplo, que en la Agenda 2030 y en ese camino hacia el 2050, donde se apunta a la explotación de energías renovables que requieren ciertos minerales y que requieren ciertas formas de transformación de la materia en torno a la ontología digital, donde aparecen ciertos minerales, como puede ser, por ejemplo, el zinc para el desarrollo de las tecnologías digitales en cuanto a hardware. Tenemos, por ejemplo, que Perú, en este momento, en lo que es zinc, es el tercer país con mayor reserva en el mundo. De hecho, de hablar en reserva de plata, que es el país con mayor reserva en el mundo. Es decir, es un país rico, pero necesita de reglas medianamente estables para conservar esa soberanía y que no mediante discursos de izquierdas se entreguen esos recursos a intereses en nombre del ecologismo, que recuerden, en nombre del ecologismo se reformó la Constitución en 1994 en Argentina. Es decir, que esto ya se viene gestando hace tiempo y ya hay prueba empírica. Perdón, Nicolás, si me extendí, pero quería hacer esa salvedad en cuanto a campaña y propuestas. No hay ningún drama. Lion y Nera, para cerrar con esta pregunta, si les parece. Lion, vale. Dale. Por supuesto, más que claro, las aristas a abordar son muchísimas en las elecciones peruanas. Tenemos una elección muy particular porque normalmente los candidatos se presentan de manera muy similar en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Tienen por lo general de un lado a una centro derecha tibia y del otro lado a una izquierda progresista y socialista. Y en este caso en Perú o es una nueva forma de intentar tomar el poder, como bien dijo Horacio, ¿no? Teniendo a este candidato de izquierda que va a tomar las reformas de izquierda similares a las que están sucediendo en la región, pero que se disfraza, ¿no? de una suerte de conservadurismo, por así decirlo,
para después, por supuesto, mediante la supuesta democracia y el concilio, brindarle el apoyo a todas las políticas antinatalistas en el resto de las leyes que se aprueben durante su mandato, en nombre, por supuesto, de la democracia. Yo creo que es una nueva estrategia política que va a llevar a Perú a lo mismo que estamos acostumbrados en el resto de la región. Por supuesto, también el tema territorial no hay que dejarlo de lado, y el principal problema que tienen hoy en día los peruanos viene por parte de ambos dos candidatos, y veo muy difícil que puedan llegar a lograr un resultado esperanzador, sea quien sea el ganador en este caso. Lion. Bueno, a ver, para comentar, a mí me sigue sorprendiendo que Castillo tenga oportunidad de ganar o esté liderando las encuestas. Me sorprende que la gente lo vote, pero creo que en realidad es un tema social, un cansancio de la gente, un no creer en la política. Entonces, voy a votar al que sea o al que me surja. Creo que también es un tema cultural. Yo, por poner un ejemplo, en realidad solamente para hablar de algo medio frívolo que a veces veo, que era la FMS Perú. O sea, que es de batallas de rap, y prácticamente lo que se escucha ahí es un montón de comunistas hablando, ¿viste? Tirándose y hablando del respeto, etcétera. La misma zaraza del rap de siempre. Entonces, ya es un tema mucho más mayor, es un tema, no es un tema micro, de pequeños micro espacios, es un macro de toda la sociedad, tanto los más jóvenes como los más grandes. Fuera obviamente capaz por los años, o capaz por mismamente los grupos del terror y demás, que han hecho su trabajo desde los espacios de enseñanza y demás para justamente hablar mal del fujimorismo y un montón de otras cosas. Supongo que es un poco eso, como para que esta persona con estas ideas y siendo tan claro, siendo por lo menos honesto en que quiere destruir su país y un montón de cosas, es lo único que capaz rescatable a Castillo, que es alguien que te dice las cosas de frente, aunque me sorprende lo inútil, es una persona. Yo no puedo entender cómo la gente podría votar por esta persona, o sea, que alguien lo diga de una manera tan clara que cosas como, no sé, que va a cederle una salida a Bolivia al mar y demás, o que le va a entregar terreno a algún gobierno socialista ahí cercano. A ver, creo que aunque ha sido honesto, tampoco lo ha sido todo. Es medio lo que ustedes estaban diciendo, que un par de políticas van a aparecer después ya si llega al poder. Y además la típica de hablar sobre socialismo, sobre distribución de la riqueza, y después lo vamos a ver sobre un Ferrari y demás. Estas personas suelen ser bastante hipócritas muy rápido cuando llegan al poder. Me parece que es un poco todo el tema, me parece que es un tema más social y de agotamiento de la propia sociedad, que no ha habido respuesta, no vio respuestas en los últimos gobiernos que han pasado, seguramente, capaz hasta de los propios fujimoristas. Entonces me parece que ahí está un poco el problema general, y que es todo un tema, y además, mismamente creo que si gana Keiko, van a empezar a aparecer las revoluciones moleculares y demás, la van a querer bajar inmediatamente porque la van a ver como débil, o van a pensar que es bajable. Generalmente porque la izquierda es así, cuando pierde el poder suele ser muy caprichosa y muy inmadura en ese punto, y además porque no respetan nada. La democracia es eso, la democracia es la posibilidad o darle todas las facilidades a las personas, a los terroristas y demás, o a las personas malas, esas posibilidades justamente de hacer más trampa y demás. Entonces, si Keiko llega a ganar, la van a querer bajar rápido y va a ser muy difícil vivir en Perú, y si no gana, bueno, van a entregar el país, más o menos, creo que es lo que va a ocurrir y demás. Igual me sigue sorprendiendo que este tipo tan inútil tenga tantos puntos y demás, o que la gente igual los votaría. Se nota que realmente está bastante adormecida la sociedad peruana, como la mayoría de Sudamérica o Latinoamérica, además, como quieran decirle. Perfecto.